para dar comienzo a esta nueva jornada del festival, los voy a dejar a ustedes con una excelente charla llamada ¿Por qué el Sol es levemente más viejo de lo que aparenta? Por parte del doctor José Díaz Polanco de la Facultad de Ciencias de la Universidad Arturo Prat. Por favor, José Díaz, José, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muchas gracias, bien, estamos súper bien. Muchas Bueno, gracias. estamos nosotros felices que tú puedas estar aquí con nosotros y participar del festival. Espero que disfrutes también de estar con nosotros. Pero te Sí, dejo, por favor, inicia con tu gracias. charla. Muchas gracias. Sí, sí, Pablo, como te decía, bueno, yo estoy contento de estar acá. Siempre me ha encantado participar junto a Explora en todas las actividades que sea posible, porque es nuestro deber llevar la ciencia a la comunidad. Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar con mi charla. Se trata justamente de por qué el Sol es un poquito más viejo, ¿no?, de lo que aparenta. Bueno, de aquí yo tengo, la charla la dividí en dos partes. La idea es hablar un poquito de la luz y un poquito de la gravedad. Quiero que esos dos conceptos queden en juego. Y en realidad, para poder explicar lo que, lo que quiero, lo que quiero decir, simplemente no, la segunda parte parecía ser como que está como de más, pero quiero incluirla igual porque me apasiona y me gusta y quiero que la gente comprenda estos temas. Entonces, eh, una primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? En general, responder al estilo de verdades y mentiras, digámoslo así. Por ejemplo, si yo doy una verdad absoluta o no, siempre es como bien complejo, fíjense, porque cualquier respuesta que uno pueda dar siempre está sujeta a un juicio en donde la historia te puede decir cosas distintas. La evolución de los conceptos es algo que es permanente. Entonces, lo que podemos decir es que hoy en día la luz, de cierta manera, la podemos interpretar como si fuera una onda electromagnética. Una onda electromagnética que posee campos eléctricos y magnéticos en distintas direcciones y que se propaga, inclusive eh, por el vacío. Viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Es increíble la velocidad con la cual viaja. Y al parecer, de acuerdo a lo que hemos observado, pareciera ser que es lo más rápido que hay en la naturaleza. Lo más rápido, 300.000 kilómetros por segundo, imagínense. La luz arrastra dos conceptos fundamentales en física, lo que es la energía y el momentum lineal, o momento lineal, ¿cierto? La energía es un concepto general que generalmente nosotros lo tenemos presente y más o menos se entiende, pero para quien no haya estudiado física, el momento lineal a veces como que es un poco raro. El momento lineal es una cantidad física muy simple de valor. Se calcula multiplicando la masa por la velocidad. Fíjate que simple. Pero la gracia está en que esa cantidad es responsable de unas propiedades súper interesantes que ocurren en física. Por ejemplo, el hecho de que en un choque, por ejemplo, ocurra un cambio de velocidades después del choque. Nosotros podemos ver que el momentum lineal tiene que ver justamente con eso. Allá coloco una fotito en donde aparece una nave, ¿no? Aparece aquí como una navecita siendo impulsada por una vela en el espacio. Claro, y esta vela lo que hace es recibir la luz que impacta esa vela y lo empuja como si fuera un barco a vela, tal cual como los barcos a vela que son actuales. ¿Y por qué puede pasar eso? Justamente por el momentum lineal que tiene la luz. Y como les dije, puede viajar en el vacío. Antiguamente se pensaba que ninguna onda podía viajar, o sea, que todas las ondas, mejor dicho, lo voy a decir al revés, que todas las ondas necesitaban un medio para viajar, un medio para propagarse. Y ese medio, por ejemplo, en las ondas sonoras era nuestro aire, nuestro aire. Entonces, la luz que venía del espacio requería de un medio también. En su momento, ese medio se le llamó el éter. Era un concepto que estaba
arraigado justamente en esta idea de necesidad de un medio para que la luz viaje. Después nos dimos cuenta que no era necesario tener un medio para que la luz pudiese viajar en el espacio y llegar a nuestros ojos. ¿Y de qué está formada la luz? La luz está formada por pequeñas partículas llamadas fotones, ¿cierto? Supuestamente estos fotones, fíjense, no tienen masa. Viajan a la mayor velocidad posible, ¿cierto? Uno puede comenzar entonces a elucubrar cosas. ¿Qué pasa si nosotros viajamos a la velocidad de la luz? ¿Qué sucedería si seríamos materia? Bueno, la respuesta es bien simple. Cuando alguien viaja o algo viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Eso es luz. Entonces, al llegar a esa velocidad, uno debería ser luz. De alguna manera, debería haber un proceso extraño en donde uno se convierte en energía. Algo raro debe pasar allí, ¿cierto? Pero debería ser luz, ¿cierto? La luz también tiene otras propiedades interesantes. Por ejemplo, cuando pasa por un prisma, por un vidrio, de un medio a otro, ocurre que hay rayos que rebotan y otros que ingresan a la región, ¿cierto? Se refleja y se refracta, ¿cierto? En ese juego, uno puede crear un instrumento que se llama el interferómetro y generar una forma de cómo analizar esos colores con los cuales está compuesta la luz. Más que nada, la frecuencia. ¿Con qué frecuencia está inherente a ese fotón? ¿O qué frecuencias está inherente a ese rayo de luz? Entonces, en rigor, esta idea que les cuento de la luz ha servido muchísimo, muchísimo para justamente determinar de qué está hecha una estrella, como nuestro Sol, por ejemplo. ¿De qué está hecha la estrella? Pero fíjense, bueno, algunas propiedades, antes de hablar del Sol. Dependen, ¿cierto?, de la fuente luminosa, ¿cierto?, que las emita. ¿Cierto? Hay algunas propiedades que dependen del color, de la fuente que los emite. Por ejemplo, el color, la intensidad, ¿cierto? Y están las que yo les había nombrado, la reflexión y la refracción, ¿cierto? La luz a veces se comporta como ondas y a veces se comporta como partículas. Eso es una propiedad bastante interesante, ¿cierto? Y eso depende mucho del fenómeno que se observa y aparece un concepto en física que se conoce como la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula, ¿cierto? Es la luz, por otro lado, como les decía, tiene una frecuencia dada, el fotón tiene una frecuencia dada que nosotros podemos localizarlo, lo podemos localizar en una recta de frecuencias, ¿cierto? En donde, si nosotros vemos, por ejemplo, un intervalo tan chiquitito como este, aquí entre estos dos valores tenemos lo que se conoce como el espectro visible, o sea, toda la luz que conocemos, lo que vemos nosotros con nuestros ojos, lo vemos gracias a fotones que están en este pequeño rango de todo este gran rango de frecuencias que hay, en donde están las ondas de radio, ¿cierto? Las ondas de radio corta, las ondas de radio larga. Y para el otro lado tenemos las ultravioletas y cosas raras como los rayos cósmicos, que tienen una energía enorme. Entonces, la luz tiene esa característica, esa frecuencia que finalmente nos permite a nosotros estudiar al emisor, porque de cierta manera ese fotón que llega de cualquier lado trae información, arrastra una información de quién lo emitió o del lugar de donde salió. Entonces, esa información nos puede servir a nosotros para conocer al emisor, no importa dónde esté. En este caso, en nuestra región me refiero a nuestra región como sistemas, como galaxia, ¿no? Nosotros vivimos en una casita que está ahí, en un brazo de una galaxia,
Nuestro sistema solar está como a mitad de camino entre el centro y el borde. No está no está en una ubicación muy especial. Sin embargo, ahí estamos nosotros y ahí está nuestro Sol. Y nuestro Sol es nuestra principal fuente de energía, de cierta forma. Es justamente el generador natural de luz y de energía, ¿cierto? Porque dentro de él ocurren procesos en donde hay combustión, hay unas reacciones nucleares, y los fotones salen como locos, y partículas también salen de allá. Hay varios tipos de procesos. Es tan intenso todo esto que en la corona solar, aquí alrededor, la temperatura es increíblemente más alta que en la superficie. Y eso es un fenómeno sumamente extraño que se conoce como la anomalía de la temperatura en la corona solar. Esa anomalía es rara porque uno esperaría que los, un cuerpo caliente, ¿cierto?, emita una radiación tal que cuando tú te vayas alejando, si tú pones un termómetro a una cierta distancia, ese termómetro te tendría que indicar que mientras más lejos tú estés, menor sería la temperatura medida. Pero justamente en las cercanías de la corona, por aquí, la temperatura es de millones de grados, y aquí en la superficie la temperatura es de aproximadamente 5.000 grados. Entonces tiene un pico de temperatura y después para este lado la temperatura es más pequeña, mucho más pequeña, y decae como uno esperaría. Ahora, los estudios que nosotros hacemos de los fotones que llegan nos permiten conocer de qué está hecho el Sol, cuáles son los componentes. Es increíble, eso es realmente increíble. ¿Por qué razón? Porque la luz, en general, ¿sí? Yo les dije recién que, claro, nuestra principal fuente era el Sol, pero la luz, en general, nace en el átomo, en esas interacciones que hay entre las partículas que están allí en el átomo. Los átomos, por ejemplo, en este átomo que yo muestro acá, tenemos electrones, protones y neutrones. Cada una de estas partículas, ¿cierto? A cada una de estas partículas le podemos asociar niveles electrónicos. Para el electrón, niveles electrónicos en el modelo cuántico, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que un electrón va a tener una cierta cantidad de energía, ¿cierto?, mientras está dentro del átomo. Si recibe una energía adicional, ¿cierto?, podría cambiar de un nivel a otro, de un nivel de energía a otro nivel de energía. Entonces, los electrones que están dentro de un átomo, ellos pueden tener distintas energías y estar en distintos niveles energéticos. Sin embargo, cuando están con un exceso de energía, se parece a este muchacho que no están tranquilos, no están... lo único que quieren es perder esa mochila. Esa es como la misión que tienen los electrones, perder esa mochila porque quieren estar en su estado fundamental. El electrón, como la mayoría de nosotros, le gustaría estar en un estado fundamental. Y un estado fundamental implica tranquilidad, ¿cierto? El nivel más bajo de energía. No es que esté durmiendo el fotón, pero es como una analogía con respecto a esta partícula. ¿Y qué sucede entonces? El fotón, para poder llegar a su estado fundamental, pasando, ¿cierto?, de tener una energía en exceso, ¿cierto?, que algo tiene que pasar con esa energía. Entonces, el electrón, para perder ese exceso, lo hace emitiendo luz, emitiendo un fotón que tiene una cierta frecuencia determinada. Entonces, lo interesante es que ese fotón, que arrastra una cierta cantidad de energía, voy a volver un poquito atrás, fíjense, causa que pasen de niveles superiores a niveles más chicos. Por cada pasada se emiten fotones que tienen una cierta frecuencia determinada. Claro, y la energía de esa frecuencia está dada justamente por esta ley de Planck que yo tengo acá. Claro, yo pongo al lado a Einstein porque generalmente esa ley E igual a mc², muy famosa, le han hecho mucha propaganda, entonces
siempre aparece por todos lados, por todos lados. Pero Planck, ¿ah? Si ustedes quieren, investiguen a Planck. ¿Por qué razón? Porque esta ley es fundamental en la materia. La energía es igual a una constante por la frecuencia del fotón. Entonces, la gracia es que justamente esta es la forma de cómo medir la energía para una partícula y esta es la forma de medir energía para un fotón. Es decir, la energía depende de la frecuencia, necesariamente depende de la frecuencia. Y la frecuencia está asociada a colores. Por lo tanto, entonces, para cada color tendríamos asociada una energía, una cierta cantidad de energía. Si vemos, esto lo habíamos visto en algunas transparencias en unas diapositivas más atrás, en donde aquí habíamos hablado, si te fijas, de alta frecuencia, baja frecuencia, ¿cierto? Y la onda cómo es. Cuando tiene una alta frecuencia, estas ondas están más juntitas entre ellas. Cuando tiene una baja frecuencia, ¿cierto? La longitud de onda aumenta. ¿Te fijas? Entonces, aquí la longitud de onda disminuye y la frecuencia aumenta. Entonces, en ese sentido, ahí me fui para otro lado. En ese sentido, entonces, eso quiere decir que a cada color se le asocia, ¿cierto?, una cantidad de energía. Y tenemos este espectro justamente como el espectro visible, desde el rojo hasta el violeta, siendo el violeta, en este caso, el más energético de toda esta lista, y el rojo el menos energético de toda esta lista. Entonces, los fotones que vienen del violeta, de cierta manera, podrían ser un poco más dañinos que los fotones que vienen del rojo. ¿Y por qué razón? Porque arrastran más energía. Es por eso que la radiación ultravioleta, que debería estar un ella ya sí es dañina para nuestra piel, ¿no? Y hay que cuidarse ahora que viene el verano, justamente, de la radiación ultravioleta. Hay sectores como, bueno, yo vivo en Iquique, aquí la radiación está cerca de ganar el premio, la medalla de oro. Entonces, acá en Iquique sobre todo hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho, ¿cierto? Y bueno, y uno puede hablar de teoría de colores, te fijas cómo se mezclan los colores asociando frecuencias, uno puede sumar y sacar promedios de frecuencia, y se cumplen varias leyes simpáticas con respecto a eso. A mí me encanta la pintura, entonces me gusta pintar y jugar con esta idea de sumar frecuencias, restar frecuencias, te fijas, como sumar colores y obtener otras cosas. Entonces, hablando de la luz propiamente tal, ¿cierto? No, habíamos dicho que la luz viaja en el espacio, pero fíjense que en el espacio ocurren cosas raras con la luz también. Uno de los fenómenos más raros que tenemos son las lentes gravitacionales. Nosotros sabemos que la luz, cuando pasa por una lupa, ¿cierto? Nosotros podemos ver una imagen, ¿cierto?, que viene de algún lado, la vemos un poquito más grande, ¿cierto? O cuando pasa por un vidrio, vemos que se desvía un poco la luz. Pasa exactamente lo mismo cuando la luz pasa cerca de un campo gravitatorio grande. Fíjense que la luz se desvía un poquito. Eso lo voy a explicar, y eso me motiva a entrar en un concepto que es el concepto de gravedad, que vamos a ver un poquito más allá, más adelante. Fíjense que aquí me muestro una foto. Lo interesante es que en esa foto aparece un cuerpo central y dos estrellitas a los lados. Claro, lo interesante de esto, y ya lo voy a explicar, esto lo hago como un spoiler para lo que viene. Lo interesante de esto es que en realidad no son dos estrellas, es solamente una que está detrás de esta naranja, detrás. Pero el efecto óptico hace que los rayos de luz se curven y lleguen a nuestros ojos por ambos lados. Y eso lo voy a explicar en un rato más. Tiene que ver justamente con lo que se conoce como lentes gravitacionales. Y entonces, la luz también, como viene de las estrellas, viene desde muy lejos, arrastra información de la fuente, como yo les comentaba.
arrastra información de la fuente. Y todas esas luces que nosotros vemos, entre comillas, son frecuencias, finalmente. Claro, acá hay representaciones un poco más artísticas donde toman la foto de una estrella y le pueden asociar a una frecuencia un color determinado y dibujarla de cualquier manera. Hay muchas fotos que uno va a pillar en internet que son representaciones artísticas más que realidad. Pero lo que sí uno puede saber es que de la observación de una foto como esta, una foto astronómica, uno puede extraer información real del objeto con el cual estamos observando. O sea, hay diversos tipos de objetos en la naturaleza que realmente parecen pinturas hechas por el hombre. Claro, aquí aparece una pintura de Monet, en donde, si te fijas también, Monet, la gracia que tenía, que era jugaba con la luz. Él jugaba con el impresionismo, justamente trata de eso, son trazos fuertes, te fijas, que van a la tela y finalmente uno obtiene una cosa tan hermosa como la que estoy mostrando, ¿cierto? Con esa pasividad, ¿cierto? Que pintaba Monet, pero con ese trazo fuerte que hay detrás. Y la luz presente en nuestro Sol, ¿cierto? Viajará a esa velocidad que habíamos hablado anteriormente, a 300.000 kilómetros por segundo hacia nosotros. Y nosotros podemos tomar esos fotones, recogerlos y obtener la información que podamos rescatar del fotón, la información de qué está hecho ese fotón, de qué está hecho o sea, más que nada, perdón, de qué está hecho el Sol, que es el emisor del fotón. Entonces, nosotros captamos al fotón y lo empezamos a analizar. ¿Y qué información nos trae? Nos dice varias cosas. Por ejemplo, lo primero, y que justamente es lo que nos convoca, es que el Sol, al emitir luz desde estas reacciones nucleares que hay allí dentro, o en la superficie, esa luz viajará por el espacio vacío y llegaría hasta nuestros ojos. En rigor, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Llega a nuestros ojos, nosotros podemos usar estos interferómetros para poder analizar cómo se descompone esa luz que llega, y con esa descomposición nosotros podríamos estudiar de qué está hecho el Sol. No solo eso, además, dado que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, y nosotros estamos a una cierta distancia del Sol, entonces, claramente, nosotros vamos a tener una especie de, ¿cómo decirlo?, de una imagen que viene viajando de allá a 300.000 kilómetros por segundo y que de pronto llega a nuestro ojo. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. Todos los fotones que salieron en un momento del Sol, todos esos fotones conforman la imagen que llega a mi ojo. Cuando nosotros miramos al Sol, claro, no es muy sano mirar al Sol, lo podemos hacer con estos lentes especiales, pero cuando nosotros lo miramos, por ejemplo, con estos lentes especiales, nosotros vemos que tenemos una imagen, nos formamos una imagen en nuestro cerebro. Esa imagen, fíjense que es producto de un cierto número de fotones que vienen viajando hace un tiempo atrás, o sea, nacen del Sol, viajan, demoran un cierto tiempo en llegar a mi ojo, y nosotros formamos la imagen. Y es por eso que la charla tiene ese nombre, es muy simple. Nosotros lo que vemos es un Sol que nació hace un tiempo más, nació un poquito antes. Nosotros estamos viendo como el pasado. A la hora de ver, justamente, a la hora de ver el Sol, nosotros estamos observando justamente es como una fotografía del Sol, pero unos minutos antes, o un tiempo antes. Fíjense que los fotones que vienen del Sol demoran aproximadamente 8 minutos y algo, y fracción, en llegar a la Tierra. Entonces, en ese tiempo, nosotros podemos decir que entonces la imagen que estamos formando es de un Sol que
en realidad, de acuerdo a nuestro reloj, es un Sol que está 8 minutos más joven. ¿Te fijas? Porque porque en realidad estamos viendo la imagen del pasado de él. O sea, en este momento, el Sol, cuando nosotros lo vemos con respecto a nuestro reloj, en este momento, el Sol que vemos debería ser 8 minutos más viejo. ¿Se fijan? Entonces, es por eso que yo les explicaba este detalle de que, en general, la luz arrastra mucha información. Además, nos puede decir, y nos ha dicho, porque de acuerdo a cómo es el espectro que sale del Sol, pues hemos determinado y hemos conseguido ver que tenemos aproximadamente un 99% de hidrógeno en el Sol, un 1%, o un poquito cerca del 1% de helio, y después un porcentaje más bajo de un montón de otras componentes. Entonces, sabemos muy bien de qué está hecho el Sol, gracias justamente al fotón que nos llega. Y ciertamente una de las propiedades interesantes es conocer, por ejemplo, cuando el fotón viaja y sale de una fuente, la gravedad que hay en la fuente también cambia un poco a los fotones. Y es por eso que yo voy a hablar un cortito sobre gravedad, que justamente es un concepto bastante interesante, pero lo voy a hacer de manera muy simple, muy lúdica, muy rápida, con respecto justamente a cómo es la gravedad de Einstein y la gravedad de Newton. ¿Y por qué razón lo quiero hacer? Porque justamente ese fenómeno que yo les contaba, de que ese fenómeno óptico raro que se generaba, ese lente gravitacional, la única manera de explicarlo es a través de las consecuencias que hay detrás de las ecuaciones de Einstein. Y las ecuaciones de Einstein atacan la gravedad. Pero la gravedad inicialmente fue atacada por Newton. ¿Te fijas? Entonces, es bueno ver esa comparación. Newton versus Einstein, ¿cierto? ¿Qué dice una? ¿Qué dice la otra? ¿Qué tan válida es una? ¿Qué tan válida es la otra? ¿Significa que la de Einstein es mejor que la de Newton? ¿Ya la de Newton ya no vale? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer, y con estas poquitas diapositivas quiero justamente mostrarles ese detalle. Fíjense que aquí, quien tenga la mayor masa tendrá la mayor gravedad. Y generalmente eso es como una norma, ¿no? Cuando se habla de gravedad, uno piensa inmediatamente en cuerpos que tienen una cierta cantidad de masa. ¿Y eso es por qué razón? Porque la fuerza de gravedad es un campo que existe en la naturaleza que depende de la masa. Depende de la masa de un cuerpo. Cuando haya masa, habrá gravedad. Entonces, quien tenga más masa tendrá una mayor gravedad. ¿Eso qué implica? Fíjense lo interesante de esto, que si la Tierra tiene más masa, por ejemplo, que Marte, va a ser más difícil escapar de la Tierra. Tendríamos que lanzar un cohete de la Tierra y lograr una cierta velocidad para poder escapar. Si no, volvemos a caer, ¿cierto? Tal como sabemos cómo caen las cosas, formando parábolas. En Marte se requiere una velocidad más chica para escapar de Marte. En Venus también Venus es como el hermano más chico, un poquito más chico que la Tierra, el hermano menor. Entonces, aquí son similares ¿cómo se llama? Lo que se conoce como la velocidad de escape, cuánto escapa. Entonces, es interesante. ¿Por qué lo digo? Porque si un cuerpo tiene una gravedad tal que depende de su masa, y para escapar de ese cuerpo necesitamos una cierta velocidad de escape que depende de la propia gravedad, entonces mientras mayor sea la gravedad, mayor será la velocidad de escape. Y aquí hay un punto sumamente interesante, que si la gravedad es lo suficientemente grande, entonces en algunos casos la velocidad de escape podría ser mayor que la velocidad de la luz. Y ahí tendríamos un objeto raro de aquellos en donde la luz no puede escapar, ¿cierto? Eso se conoce como una especie de agujero negro, ¿no? Un agujero negro. Pero yo voy a seguir con esta idea. Quien tenga la mayor masa tendrá mayor gravedad.
Aquí tenemos la Tierra, fíjense, comparemos con Júpiter, ya Júpiter es grandote, ya. Júpiter es gigante, pero miren, miren la locura que viene. Júpiter comparado con el Sol, no. Obviamente que el Sol tiene una gravedad, pero gigante, gigante, gigante. Y aquí está la Tierra, chiquitita, ¿cierto? Y Plutón pasa a ser como un píxel prácticamente. Pero fíjense, el Sol tan grandote como se ve, fíjense, aparente, es tan pequeño comparado, por ejemplo, con Arcturus, con Sirius mayor, Pollux también. Pero fíjate, Arcturus, a su vez, el Sol está aquí, fíjate, Arturo está aquí, a su vez es pequeñito con respecto a Betelgeuse y Antares. O sea, ¿qué queremos decir? Que en este caso el Sol, fíjate, es un píxel prácticamente. Y Júpiter estaría invisible a esta escala. Entonces, los tamaños son gigantes en la naturaleza. Nuestro Sol no es de los más grandotes, no es de los más, no sé, así como poderosos, como bacanes, ¿no? No, en realidad es como, se conoce del tipo, que es del tipo 2, de una categoría que va hasta 10 o un poquito más, están pensando. Y entonces, estas estrellas gigantes, ¿cierto? Tienen una gravedad gigantesca, pero cuando pensamos, por ejemplo, en masas gigantes, 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 ya tenemos que hablar de cosas como, por ejemplo, el centro de una galaxia. En el centro de la galaxia hay una gravedad tan grande, imagínate, toda la galaxia al final gira alrededor de ella. Todas esas estrellas, por grandes que sean que están dentro de una galaxia, todas ellas giran en torno a el centro galáctico. Por ejemplo, hay galaxias con 109 masas solares en su centro, imagínense. Entonces es una masa gigante, gigante, gigante. Y entonces, fíjense lo interesante de esto. La gravedad. Hemos hablado de la gravedad, de la fuerza de gravedad. Es un único concepto, pero que existen dos interpretaciones. Está la de Newton y la de Einstein. ¿Cierto? Vamos a intentar descubrir cuál es la correcta y responder algunas cosas. Ahora, en los días de hoy, las leyes de Newton también tienen hay una corriente que se llama las leyes modificadas de Newton, que intentan explicar cosas que nosotros no hemos podido resolver todavía. Y de acuerdo a Einstein, también hay extensiones de la teoría de Einstein que también buscan lo mismo, pero por otro camino. Entonces, son dos interpretaciones, pero que también tienen ciertas ramificaciones. Entonces, no es que sea tan simple como esta clasificación, pero es como de juguete como para poder entender. ¿Cuál es la correcta? Esa es la pregunta que yo me quiero hacer. Entonces, veamos. Mira, aquí disculpen que se me corrió esta lámina, no sé por qué. De acuerdo a la gravedad de Newton, por ejemplo, que se cumple que el tiempo es absoluto, todos los observadores miden exactamente lo mismo, existe el concepto de fuerza gravitatoria, la masa es independiente de la velocidad, el espacio-tiempo es plano y además es absoluto. Y las velocidades pueden llegar a ser infinitas. No hay restricción porque la propagación de cosas puede llegar a ser instantánea en Newton. Y en la gravedad de Einstein, fíjate, ya el tiempo ya no es absoluto, no todos los observadores miden lo mismo. No existe un concepto de fuerza gravitatoria porque, como les voy a mostrar, las cosas caen porque toman una geodésica, que es la trayectoria, que es la geodésica que le corresponde, porque ya va a aparecer un concepto que es justamente el concepto de curvatura del espacio-tiempo. Fíjense, la masa no es independiente de la velocidad y el espacio-tiempo no es plano, aparece una curvatura, como les comentaba. Sí, parece que hay mucha diferencia, ¿cierto? Pareciera ser que una está completamente errada, pero antes de indicar si está realmente errada, les voy a contar más o menos cómo son las leyes. Las leyes de Newton de gravedad son de esta forma, aparece una relación entre masas, ¿cierto? Las masas de los cuerpos y la distancia que las separa. Depende del inverso del cuadrado de la distancia, se dice en la ley de gravedad. Entonces, mientras más lejos, menor la fuerza gravitatoria.
En cambio, a Einstein la interpretación que se le da es que, por un lado, la materia que hay en el universo o en un sector, pues, porque puede ser un problema astrofísico o un problema ya cosmológico, ¿cierto? La materia y energía que hay en algún sector del espacio va a generar una deformación del espacio-tiempo y va a generar una curvatura en una tela rara, en una tela cuadridimensional para la relatividad de Einstein tradicional, una tela rara que en rigor esa tela se puede llegar a deformar y que depende del espacio y del tiempo. Aparece el concepto de espacio-tiempo aquí. ¿Se fijan? Porque el espacio y el tiempo toman roles similares. No como en Newton, que el tiempo y el espacio parecían como independientes y más encima absolutos, que no cambiaban, no mutaban para nada. Para Einstein no. El tiempo es una variable más. Puede cambiar dependiendo de de los observadores. ¿Qué otra diferencia hay? Por ejemplo, fíjense, las ecuaciones propiamente tal, cuando uno ya reescribe las ecuaciones, uno se da cuenta que hay una que es más difícil que la otra. Entonces, la de Newton es mucho menos difícil que la de Einstein. Voy a usar este simbolito de menor o mayor para indicar cuál en este caso, fíjate, cuál gana o cuál pierde, pero en cuanto a la afirmación que vamos a hacer. Entonces, en este caso, ¿cuál es más complicada? La dificultad matemática que hay. Newton pierde versus Einstein. Es más fácil. Pero pareciera ser que estaba errada. Hay que tener cuidado. Fíjate, vamos a comparar. Entonces, si quiero yo entender qué sucede, por ejemplo, con un asteroide que está lejos de una estrella como el Sol, por ejemplo, y quiero calcular las trayectorias de él, fíjense que las dos teorías convergen a resultados muy parecidos. Uno resolviendo las ecuaciones son muy parecidos y son bastante correctos, digámoslo así, ambos. Si yo me acerco ya al Sol, las ecuaciones de Einstein entregan resultados un poquito mejores que las ecuaciones de Newton. Donde se nota harta la diferencia, por ejemplo, es en un fenómeno como la precesión del perihelio de Mercurio, que Mercurio toma una trayectoria así como la que muestro acá en la figura, y el problema es que las leyes de Newton no consiguen hacer los cálculos finos con respecto a eso, con respecto a este movimiento, y Einstein sí lo logra, la ecuación de Einstein. Entonces, en este punto, Einstein es mejor. Pero fíjense cuál es el común denominador. Fíjate, un asteroide lejos, Einstein y Newton se comportan similares. Cerca de la estrella, Einstein explica mejor las cosas para un asteroide. Mercurio está cerca del Sol. Entonces, fíjate el patrón. Einstein lo explica mejor. Entonces pasa justamente eso. Ahora, ¿qué más cerca podríamos estar de una fuente gravitatoria como en la propia Tierra? Por ejemplo, cayendo por gravedad. Sin embargo, uno podría pensar que Einstein es mejor entonces, pero no. En este caso, Newton y Einstein podrían asemejarse tanto, pero es tan difícil Einstein que conviene obviamente usar Newton. Conviene usar Newton porque los resultados van a ser muy, muy, muy parecidos, porque la gravedad de la Tierra no es tan grande, fíjate, no es tan grande como la del Sol, por ejemplo. Entonces, podemos explicar este fenómeno de caída libre simplemente con la gravedad de Newton, y no va a haber ningún problema. Pero ya cuando tenemos, por ejemplo, una estrella cayendo en un agujero negro, ya Newton ya no corre. Y Einstein lo puede explicar mejor. En un choque de vehículos, por ejemplo, en choques de vehículos, basta con las leyes de Newton. No es necesario usar la ley de la gravitación universal, o sea, la ley de Einstein para poder explicar estas cosas. Entonces, uno puede comenzar a tomar partido con respecto a una respuesta. ¿Quién es mejor, una que otra? En choques de galaxias, que somos monstruos gigantescos, Einstein puede explicar mejor las cosas, pero hay que tener cuidado, porque en los brazos de las galaxias, si uno analiza sectores que están lejos de los núcleos gravitatorios, igual uno puede tener buenos resultados con Newton. De hecho, la astrofísica se construye muchas veces
sin necesidad de las ecuaciones de Einstein y se obtienen buenos resultados también. Entonces igual aquí hay que tener ojo. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces eh, podemos tener como una reglita, ¿no? Si estamos cerca del núcleo, la teoría que va a ser más precisa va a ser Einstein. Si estamos lejos del núcleo, un núcleo, por ejemplo, una galaxia, sería Newton. Y ciertamente los resultados, cuando uno hace los cálculos, ese límite entre uno y otro, ¿dónde está? No es un límite así tan grandote, fíjate, o sea, las leyes de la relatividad general son varias muy en las cercanías de de la fuente gravitatoria, o sea, tiene que ser el campo gravitacional muy intenso para que Einstein muestre resultados distintos. Y aquí viene justamente lo que yo les decía. Dos estrellas que lanzan sus fotones como corresponden hacia todas partes, pero me voy a preocupar de dos. Uno que pasa cerca de esta estrellita central, que sería la amarilla que está acá. La curvatura de la Tierra, esta va a ser lo suficientemente densa como para curvar ese fotón, ¿cierto? Y que llegue al Chandra, que es nuestro telescopio que anda dando vueltas. Llega el Chandra por un lado y también va a llegar por el otro lado. Y no, pero no solamente uno, sino que un montón de fotones. Entonces, todos esos fotones que llegan hacen que en el Chandra se construya una imagen que tiene dos objetos. Como que si tuvieras dos estrellas a los lados, cuando en realidad tienes una estrella que está detrás de la otra, estaría detrás de ella, y estas dos imágenes serían imágenes que no son reales. ¿Se fijan? Y eso es interesantísimo, sumamente interesante. Entonces, aquí yo justamente, con esto yo quería contarles el por qué, ¿cierto? Ocurre este efecto en la luz que se conoce como el lente gravitacional. Pero había que pasearse un poco justamente por el concepto de gravedad, ¿cierto? Y, bueno, vemos que finalmente, si vamos a responder esa pregunta, ¿cuál es mejor? Lo que uno analiza es que, en realidad, las leyes de Einstein, ellas tienen que converger a las leyes de Newton en un cierto régimen. Y ese régimen es justamente la intensidad del campo gravitatorio. Si el campo gravitatorio es muy alto, ciertamente la relatividad de Einstein va a poder explicar las cosas mejor. Si estás en un campo gravitatorio débil, con Newton, con las leyes de Newton ya basta para hacer los cálculos con una buena aproximación, digamos así. Porque hay que tomar en cuenta que todas las leyes finalmente terminan siendo aproximaciones de nuestra naturaleza, ¿cierto? No tenemos leyes así que sean sumamente poderosas para que nos den resultados con, no sé, con todos los dígitos significativos de precisión. Y es por eso que entonces uno puede pensar que la ciencia, a pesar de los grandes logros que tenemos, la ciencia va en continuo avance y siempre es necesario nuevas manos para calcular cosas. Ustedes vieron los modelos que hay cuando se habla de las modificadas leyes de Newton o las extensiones de la relatividad general. Las ecuaciones son grandotas, se requieren muchas manos, y yo les invito a los que les guste la ciencia tomen ese camino de la física y de la exploración justamente de las leyes que aún no hemos podido resolver, como por ejemplo la cuantización de la gravedad. ¿Qué pasa con los fenómenos que ocurren a microescala? ¿Cómo es la gravedad allí? ¿Cómo yo unifico esas dos teorías que parecieran desconectadas hasta el día de hoy? Pero ese es otro tema. Entonces, eso es
Esa es la presentación que yo tenía que darles, ¿cierto? Motivado justamente por esta idea de la luz, este problemita tan simplecito de que la luz demora 8 minutos en llegar al sol, por lo tanto, por eso que el sol lo vemos de cierta manera, vemos el pasado del sol en realidad, cuando vemos la foto, vemos un sol que tiene 8 minutos antes, que nació 8 minutos atrás de sus fotones. Entonces, con esa idea, en realidad era una excusa justamente para poder hablarles de la luz y de las propiedades que tiene asociado justamente a la gravedad, y la conexión con la gravedad. Porque si uno, es sumamente interesante. Si en todas partes te van a decir que el fotón no tiene masa, y por otro lado te van a decir que la masa tiene gravedad, la masa está asociada a la gravedad. Entonces, la primera lógica es de pensar, el fotón sin masa, entonces no se debería ver afectado por la gravedad. Y aquí yo les demuestro que, no yo en particular, sino que los estudios justamente detrás, pues yo les estoy mostrando a ustedes que existen teorías que nos dicen que no es así, y experimentos que además lo avalan. Esa sería la presentación mía de hoy. Y bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. No sé si... Muchas gracias, José. Un tema súper interesante, hablar sobre, bueno, el Sol es el astro más cercano que tenemos nosotros, la estrella más cercana que tenemos, así que la tenemos aquí al lado, es una fuente de aprendizaje que tenemos justo a una corta distancia, así que es un tema para Oye, considerarse. además que, Pablo, fíjate que el Sol, si tú lo ves, debe ser el mejor laboratorio natural que existe, ¿no? Para nosotros, como... Totalmente, bueno, nosotros lo vemos también de la perspectiva de físicos, astrónomos, Sí, es pero verdad. sí, pero totalmente, o sea, de hecho estudiar, comprender la estrella, el funcionamiento de la estrella y las posibles aplicaciones que pueda traer al futuro, el tener una mayor comprensión del Sol y cómo funcionan las estrellas en general, claramente va a ser un aporte al futuro de la ciencia. José, mira, tengo algunos comentarios, por ejemplo, tengo aquí saludos de la profesora Gladys, dice, buenos días, qué importante es el Sol en nuestro sistema solar. Claramente se puede ver también en lo que mencionas en la charla. También tenemos saludos de nuestra directora de sede, Yasna Godoy, que te saluda fraternalmente A mandar un saludo. y manda saludos a todos. Uh-huh. Bueno, también tenemos algún par de preguntas que quería ver si podíamos responder. Claro. Bueno, primero, con respecto al Sol, el tema inicial. Eh, Ahora recientemente ha habido una mayor actividad en el Sol. De hecho, ya uno podría visualizar lo que son las manchas solares. Mando un poco lo que va la pregunta. Eh, ¿Por qué existen estos cambios tan bruscos en el Sol, en ciclos tan activos y después momentos tan, tan tranquilos? Y sumado a eso también, ¿qué cosas se están observando ahora en el Sol directamente en términos de aprender cómo funciona, las características que tiene? Mira, es un momento interesante porque el Sol, como lo comentábamos antes, es como uno de los mejores laboratorios, a mi modo de ver, en el sentido de que están todos los campos físicos están metidos ahí. Hay gravedad, imagínate, hay gravedad. Si lo vemos en términos de las leyes de la física, hay gravedad, hay, ¿cómo se llama esto? Electromagnetismo, porque tenemos un núcleo con campos magnéticos sumamente intensos y sumamente enredados, porque además el Sol está girando. Entonces, hay fuerzas de marea ahí adentro, hay combustión, reacción, producción de pares de partículas, aniquilación de partículas. Hay una temperatura súper anómala por ahí dando vueltas, como lo explicaba. Y todo este juego, toda esta ensalada y esta sopa de fenómenos genera justamente que la superficie del Sol se vuelve muy interesante de estudiar. Y dentro de todos los fenómenos que uno puede notar, dentro de toda esa complejidad, lo más fácil incluso para
para los niños que están viéndonos, es estudiar las manchas solares. Lo más fácil de todo. Y estudiar las manchas solares implica ver al sol con un, como decía, con un lente especial para no tener que dañarse los ojos, ¿cierto? Y uno ve que esas manchas solares, de cierta forma, aparecen en el tiempo, desaparecen. Uno se puede dar cuenta primero que el sol está girando, ¿no? Porque las manchas solares duran un cierto tiempito, entonces tú ves cómo se mueven las manchas solares, desaparecen y después vuelven a aparecer cuando el sol da la vuelta completa. Da la vuelta. Y como el sol no se demora tanto en dar una vuelta, entonces son las mismas manchas solares que vuelven a aparecer, pero después ellas mismas, esas manchas solares, ellas tienden a desaparecer en el tiempo. Y cuando uno hace un promedio de todo esto, se ve que la actividad del sol, la actividad de estas cambios, la actividad de estas manchas solares cambia cada una cierta cantidad de tiempo. Me parece que son 13 años, ¿no? Cada 11, ¿no? Exactamente, sí, eso es como un ciclo promedio. Claro, como un ciclo medio, ¿cierto? Cada 11 años. Y fíjate que en ese ciclo pasa por por una actividad mucho más grandota y un máximo de actividad, y después viene un mínimo de actividad, donde en el mínimo de actividad justamente no hay muchas manchas solares, no se ven muchas explosiones en la superficie del Sol, porque además esas explosiones coronales que uno ve cuando ve esas llamaradas hermosas que aparecen, esas son súper lindas de estudiar. A veces, bueno, uno no sabe lo violento que todo eso. Cuando lo ve, simplemente uno observa la belleza, ¿no? Porque es extremadamente bello, como el plasma sale y después forma un arco y vuelve a caer. ¿Te fijas? Lo bueno es que la NASA ha podido hacer mediciones muy bonitas de esos videos completos de lo que sucede en la superficie. Ahora, como les comentaba, hay periodos de gran actividad y periodos de bajísima actividad. Esos periodos, en realidad, fíjate, uno los puede analizar en función de estas manchas solares. Hay épocas donde se ven muchas manchas solares y épocas donde se ven pocas manchas solares. Ahora, eso es porque es el primer dato y más simple que uno puede observar y recoger del Sol. Ya después con telescopios especializados uno puede observar muchísimas otras cosas, incluso puede estudiar lo que es el viento solar y cómo ese viento solar va cambiando periódicamente en el tiempo, cuándo es más intenso, cuándo es menos intenso, cómo el propio campo magnético cambia drásticamente en un periodo corto de tiempo. Entonces, hay cambios que son tan grandes en el Sol, ¿cierto?, que vale la pena estudiarlos y definirlos en periodos. En este tipo de cosas, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si a ti te tocó, Pablo, pero el año pasado, cuando estuvo el tránsito de Mercurio, cuando pasó Mercurio a través al frente del Sol, es como cuando ocurre un eclipse, que la luna pasa al frente del Sol y lo cubre, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo con Mercurio, también pasa por el frente y lo cubre, pero Mercurio es tan chiquitito que en realidad es como si fuera una mosquita pasando por ahí, y menos que eso, es como una pelusa, no se alcanza ni a ver. No sé si tú tuviste la oportunidad de intentar ver el tránsito de Mercurio el año pasado. Fue Sí, sí, fue muy complejo. fue el 11 de noviembre, sí, estaba nublado, ¿te acuerdas? Sí. Nosotros, de hecho en la universidad yo armé todo un proyecto con respecto a esto y compramos un telescopio solar. Compramos un telescopio solar para poder ver este evento y hicimos toda una parafernalia para poder mostrar las fotos y filmarlo y transmitirlo. Y estaba nublado. Estaba nublado. Y además que estábamos con movilizaciones estudiantiles justo en esa época, y nos permitieron dar la charla y después, bueno, ustedes terminen la charla y ya, después tienen que irse porque ya nos vamos a tomar la universidad. Había problemas de ese tipo. Acuérdate que era noviembre, octubre ya había pasado, así que estábamos en esa fecha. Entonces, no solo acá en la Tierra el ambiente es agitado, en el Sol esa agitación tiene cierta periodicidad y es muy... Y los cambios son muy violentos, los cambios de campo magnético sobre todo. Son muy, muy violentos.
Y bueno, y ver las manchas solares es algo que, en principio, si es que tienen elementos muy básicos, ni siquiera un telescopio, podrían a lo mejor con unos buenos binoculares y tener Claro, filtro solar, puede cualquier persona observar. De hecho, en estos momentos, a lo mejor si observan el sol con un filtro solar y algo de aumento, podrán observar alguna mancha solar desde sus hogares. cierto. Entonces, es algo que cualquiera puede hacer. Bueno, también tenemos otra Ujú. pregunta aquí. Un saludo de Flores Juanjo. Dice, excelente exposición del profesor José Díaz. Felicitaciones. La pregunta, ¿la luz en su amplio espectro tiene mayor amplitud más allá del ultravioleta, llegando a lo que denominamos negro o blanco? A ver, espera, repíteme esa última parte. ¿Tiene mayor qué? Si tiene hay el espectro electromagnético es más allá del ultravioleta, me imagino que refiriéndose al sol. Ya, ya. Ah, sí, sí. Es más allá del ultravioleta, claro, por supuesto. Hay un montón de radiación que viene prácticamente en todo el espectro. Lo que pasa es que en el Sol, la cantidad de radiación que sale del Sol, uno puede hacer un conteo. ¿Cuántas partículas con una cierta frecuencia llegan aquí a la Tierra desde el Sol? Entonces uno puede ir contando, contando, contando. Por ejemplo, con la frecuencia del rojo, ¿cuántas llegan? Bueno, ya llegó una, llegaron dos, llegaron tres. Entonces, él, por ejemplo, lo puede hacer en un periodo de tiempo. Tú dices, ya, en una hora voy a contar. ¿Cuántas partículas vienen con frecuencia del rojo, con frecuencia del amarillo, con frecuencia del azul? Y después, bueno, las que están afuera del espectro visible tendríamos que tener un instrumento para contar, que consiga medir el ultravioleta y las frecuencias mucho más grandotas. Y las más pequeñas también, las ondas de radio, por ejemplo, con longitudes de onda con frecuencias más pequeñas. Entonces, en ese sentido, si uno tuviese todo ese espectro, te vas a dar cuenta que la curva que te muestra es lo que se conoce como una gaussiana. Es una curva que empieza del cero y sube, 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 llega a un máximo y después baja, 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 baja y se va a cero. O sea, ¿qué quiere decir? Es como una de esas ecuaciones de probabilidad que uno ve que generalmente tiene como la máxima probabilidad en un punto en particular y la mínima. Y la mínima, ¿cierto? Como en el infinito, una cosa así. Acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo. Es muy raro, casi imposible, de hecho es casi imposible tener partículas de frecuencia cero. ¿Te fijas? Partículas de frecuencia cero. Entonces, el conteo te va a indicar que no hay. Pero ya con frecuencia un poquito mayor a cero, ya tienes una pequeña cantidad de partículas que vienen del Sol. Y así sucesivamente, fíjense que va creciendo eso hasta que llega al máximo para una cierta frecuencia y después de esa frecuencia tiende a cero. Tiende a cero. Fíjense que el máximo de frecuencia es justamente en torno al rango visible. ¿Eso qué quiere decir? Eso es bastante interesante. Esto es una locura mía, mira, fíjate. Yo pienso que nuestro ojo evolucionó en el rango visible porque justamente era la mayor cantidad de radiación que llegaba del Sol. Simplemente por eso, porque está justo en el máximo, estamos en el máximo. Entonces, nuestro ojo se adaptó a la luz que llegaba del Sol, a la mayor cantidad de luz que llegaba del Sol, y de ahí recogió, ¿cierto? Yo creo, es una locura mía, que yo no tengo ni idea de biología, ni de, ni de, lo, ni de cómo pasamos del mono para este lado, no tengo idea, pero esa es mi impresión. Bueno, Entonces, sí, o sea, de hecho hay una relación directa. claro, En términos evolutivos, en ese aspecto no hay coincidencias. Mire, claro. aquí también tenemos un comentario de, bueno, nuestro querido don Elías Mella. Mira, Elías, ¿cómo estás? Sí, claro, comentó, dice, Galileo, al ver las manchas solares sin protección, creía que eran urracas que iban al sol. Y como lo vio sin protección, que terminó quedando ciego 8 años antes de su muerte. Un comentario ahí, Sí, un aporte. un aporte bastante interesante de Don Elías, que a todo esto mencionar de que a la jornada de la tarde de hoy, del Festival de la Sexta, tendremos una actividad de Don Elías presente, nos va a dar un aporte y nos va a hacer un taller bastante entretenido y muy sencillo para tener una idea de cómo es la escala de distancias dentro del sistema solar.
Pero Sí, bueno, no se lo no pierdan. se lo pierdan, sí, no se lo pierdan. Yo quiero dar aquí un reconocimiento a don Elías por todo su trabajo, de toda su trayectoria, y un saludo, mandarle un saludo muy, muy afectuoso. Lamentablemente no nos hemos podido juntar porque cada vez que nos juntamos siempre armamos cosas divertidas con él y, y hacemos difusión, él nos apoya en todo, fíjate, es un 7 de don Elías. Don Elías, saludo a la distancia. Sí, un saludo también desde Explora, que siempre ha trabajado con nosotros, así que también le tenemos mucho cariño. Bueno, Sí. quería agradecerte, José, por participar. Muchas gracias por acompañarnos y hablarnos sobre el sol, un tema bastante interesante. Aquí tenemos a nuestro académico y director de vinculación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Arturo Prat, José Díaz Polanco. Muchas gracias, José. No sé si tiene algunas palabras de despedida. No, agradecerte, Pablo, por la invitación. Muchas gracias. Realmente para mí es un honor estar, ¿cierto?, de este otro lado, ¿cierto?, intentando enseñar lo poquito que uno sabe de estas cosas, porque hay mucho que aprender, niños. Entonces, lo único que les puedo decir, yo creo que lo mejor que puedo decirles ahora en este momento es, vayan, tomen un libro y aprendan. Y cuando se les acabe ese libro, tomen otro. Y después, tomen otro. Y fíjense que el conocimiento está ahí. Ustedes pueden aprender lo que quieran. Son dueños de su conocimiento. Solo eso. Exactamente. Y el conocimiento es algo que una vez que uno lo entrega, no lo pierde, se va propagando. Exactamente. Bueno, Exacto. muchas gracias, José. Damos por finalizada esta actividad.